Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya. Hoy 28 de diciembre del año 2022 en el calendario civil, pero año 2023 en nuestro año litúrgico, sacramental, eclesial, en tiempo de Adviento. Seguimos en las octavas de Navidad, conmemorando el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones, el renacimiento para muchos otros y esperando nazca en muchos otros seres amados por Dios desde antes de la creación, desde antes de venir a la vida cada ser y antes de acontecer con la vida dando testimonio, como lo dieron todos estos niños inocentes que fueron sacrificados por una fecha como hoy, un 28 de diciembre, luego que había ya nacido el niño Jesús, cuando los reyes magos burlaron, en gracia de Dios, siguiendo la estrella de Oriente, orientando el camino de salvación y siendo pueblos forasteros de Egipto, de África, allí mismo, de la antigua Asia, Mesopotamia, de Europa, según se conocía, que fueron a rendirle al niño un homenaje, al Salvador, al divino niño Redentor, al Jesús de Nazaret, que con su Madre Santísima María y su Padre putativo Santísimo José, tuvieron que huir a Egipto por aquella barbarie anunciada por Herodes, el Grande, sintiéndose amenazado en sí mismo, por sí mismo, y obrando consigo mismo en defensa del supuesto poder, del supuesto tener y del supuesto placer que le causa el horror, la tragedia y la barbarie. Oramos por todos estos niños, almas puras, inocentes, que fue el primer acontecimiento del niño Jesús. En su infinita misericordia nació para empezar a hacer sus obras de salvación, llevar estas almitas al cielo. Amén, que así sea. Y oramos por todos los niños del mundo. La niñez tan sufrida, tan maltratada por nosotros los mayores, por los que nos creemos con un falso poder intelectual, material, hasta espiritual, y que nos creemos dueños del mundo por un tener cosas, creer tener la vida y creer tener el control de todo. Y un placer que es más un hedonismo vulgar, de querer perpetrar cosas al estilo de vida del mundo, de lo inmundo de este mundo, en la inmundicia. Tenga el Señor misericordia de todas nuestras almas y de todas las almas de aquellos que aún no conociendo a Dios siguen difamando, atentando contra la vida, queriendo atentar contra Dios y creyendo que van a poder alcanzar el reino de los cielos y destruir a Dios y destruir la creación y destruir la obra maravillosa de Dios que es la creación humana. Soberbia espiritual, soberbia intelectual y soberbia emocional. En el Evangelio San Mateo nos desarrolla esta lectura, la palabra de Dios hoy. En la primera carta del apóstol San Juan retomamos lo que ayer se venía meditando en la palabra de Dios, el verbo, su acción creadora y esa fuerza transformadora en el ser. Para unirnos en torno al Salmo 124,
en alabanza, proclamando: hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Sea entonces la palabra de Dios hoy que nos permita hacer esta meditación. En gracia del Espíritu Santo. Amén. En el primer capítulo de San Juan, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz, y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 124, en alabanza, nos unimos diciendo: hemos sido salvados la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Dios, Salvador de Israel, es el cántico de las subidas de David. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se levantaron para atacarnos, nos habrían tragado vivos, al encenderse su furor contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían arrastrado, un río habría pasado sobre nosotros, entonces las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Hemos salvado la vida como el pájaro de la trampa del cazador. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Nos hemos escapado de la trampa como un ave que escapa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Hemos salvado la vida como el pájaro en la trampa del cazador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, entre los versículos 13 y 18, en la huida a Egipto. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto: llamé a mi hijo. En el contexto de que Herodes manda matar a los niños, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que venían en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías:
se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios seguimos celebrando eternamente en este eterno presente que somos siendo, caminando con Jesús, María y José, la familia de Nazaret, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y con esta Trinidad, el pesebre interno que es nuestro corazón conectado al corazón de Jesús, María y José, este pesebre que en contexto nos contiene, el hábitat que llaman, donde habitamos y donde desempeñamos nuestros hábitos y estilos de vida, que nos dan un cierto confort, un cierto estatus, una cierta seguridad, confianza, protección natural. Pero siempre hay un pesebre que trasciende estas dimensiones de lo natural en esa transición al reino de los cielos, que es donde moran la Santísima Trinidad con los santos arcángeles, San Gabriel, San Rafael, San Miguel, todos los santos, mártires y protomártires. Ayer conmemorábamos con la Iglesia Católica al llamado protomártir San Esteban, que ya había crecido espiritualmente, intelectualmente y biológicamente. Pero hoy, en gracia de Dios, conmemoramos por la Santa Iglesia Católica los verdaderos mártires que en plena inocencia, que no habían empezado a crecer espiritualmente ni intelectualmente, apenas empezando algunos a nacer, lograr nacer y lograr pervivir, aún crecer en la vida biológica, pero son arrancados de sus madres, de sus brazos, de sus padres, que sobre sus hombros trataron de enfrentarse. Muchos habrán muerto en esa barbarie. Y no interesa contar cuántos, fueron miles y miles y miles. Y uno sobrevivió, que es Jesús, para que se cumpliera lo que en las profecías estaba escrito y lo que ha sido prefigurado por Dios desde antes de la creación, el Salvador del mundo, y que no cae en manos del enemigo, del opositor, del adversario, y que el reino de los cielos está puesto por encima del reino terrenal y de todas esas búsquedas humanas, de esos estilos de vida paganos y de la inmundicia del mundo que ha sido creado por seres enemigos del bien servir, pensar y actuar en gracia de Dios y de las bienaventuranzas, de la luz, de la eternidad. Huyen a Egipto y es nuestro maestro José que en plena fe, confianza y esperanza en Dios obedece a la primera lo que le venía por señal de los ángeles desde el cielo, que era la manera de comunicarse en el silencio profundo, en la intimidad del corazón, con plena luz celestial. Y asimismo María en humildad, y tienen ahí lo más cercano, que es un asno, la criatura más humilde de los animales que acompañaban en un pesebre, toda la riqueza, que es lo mínimo, lo más pobre en lo material, en lo humano, en ese momento, se convertían en todos los elementos necesarios para empezar a construir desde el nacimiento de Jesús toda la historia de la salvación en familia, en unidad, amor, misericordia y compasión y todas las virtudes teologales, todos los dones del Espíritu Santo, todas las gracias que en carisma había sido preconfigurada en cada ser siendo. Jesús, María y José, y en los tres reyes magos, con el incienso, mirra y oro,
que abren camino a otros continentes, abren espacio en otros lugares. Enhorabuena que José ya caminaba a Egipto. En la antigua escritura se hablaba de que José, de los hijos de Jacob, también abrió camino en Egipto. Pero en esta nueva alianza se establece un nuevo orden en otro territorio. Entonces ya nuestro Jesús tuvo que pasar por toda la suerte que vivimos hoy día y que se ha vivido históricamente, las migraciones, las persecuciones, las contradicciones que todos tenemos en la realidad. Y son pruebas de fe en Dios, de confianza puesta en la libertad, en Dios, en gracia de Dios, y de realmente valorar lo que es la paz interior, la libertad y la felicidad en lo poco o casi nada, en el todo, que es lo interior y el alma, camino al cielo, y lo casi nada, que es lo exterior y el cuerpo, lo superficial. Y allí es donde se confrontan seres como estos, que en los gobiernos, en unas falsas lógicas, en unas falsas doctrinas y en unas falsas leyes, con el derecho y la justicia humana, hacen cálculos humanos, cuidando su propio ego, el apego a las cosas, el apego al mundo, el apego a las criaturas, el sometimiento a los demás seres, amados por Dios, aunque son odiados por ellos. Y muchas veces caemos en eso, jugándole a engañifas como las que hace la sociedad de consumo cada vez con la publicidad, jugando con fechas como la del 28 de diciembre de los Santos Inocentes. Mis seres amados, eso es pecado, eso no es cristiano. Patrocinar ese tipo de engañifas son de las formas como nos están cooptando los valores, los principios y nuestras tradiciones, nuestras sanas prácticas, los valores cristianos, para ridiculizarlos, para alejar a la familia, dividirla y alejarla de la creencia. Es el enemigo, es el adversario, el opositor. Hagamos caso omiso a todas esas invitaciones, repudiémoslas y congreguémonos en lo que estamos celebrando hoy. Meditación, oración, ayuno y acción por nuestros niños que son día a día violados, maltratados, asesinados incluso antes de nacer. Si en los cálculos humanos de este depravado hubiera ocurrido matarlos en el vientre de la madre, hubiera asesinado a todas las madres también. Y si hubiera devuelto a matar la mujer, ¿qué sería de un mundo sin mujeres? Eso cabe solamente en la mente perversa, de estados desordenados del alma, de la mente y del cuerpo, de seres. Eso no se puede favorecer. Eso es antinatura, eso es antivida, eso es anticreación, eso es antidios, eso es antitestimonio. Eso no es para jugar. Eso es como la pólvora, eso quema. El fuego quema. Y hay que saber escuchar a los mayores. Para eso está la Sagrada Escritura, para eso está la palabra de Dios, lo decía San Juan al principio. Lo insufló Dios con su palabra y creó la vida. Y esa acción creadora. Y nos hizo es para eso. Seamos serios, seres amados. Seamos coherentes, seamos responsables con nuestra fe. Y allí a todos nos cae. Porque ¿quién de nosotros no ha maltratado la inocencia de un niño, de una u otra forma, de un niño espiritualmente, así sea mayor en edad biológica, de un niño en edad biológica y de un niño en edad intelectual, porque nos creemos muy sabios, muy conocedores, muy egos que crea el mundo para alejarnos cada vez más, dividirnos y ponernos a competir en una sociedad de consumo, en un esnovismo, en un estupidismo, mis seres amados. Tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Aprovechemos esta época
de, de Navidad, y ahora el viernes que conmemoramos en la Sagrada Familia, unidad de familia, en la diversidad para la universalidad del ser. Nacer, crecer y permanecer en Dios, porque Él siempre ha estado con todos, seres amados. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.